Gastón, un gusto saludarte, gracias por estos minutos, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pillo? Buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo a todo el equipo y un saludo a la audiencia también. Bueno, lo mismo para vos. Gastón, consulta, a ver, está claro que ya supimos un poco el hilo conductor del famoso tema de las 4 estrellas, que FIFA hasta ahora, por lo menos por lo que tenemos entendido, no mandó ninguna comunicación oficial, que es lo que debió hacer a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que esto llega por un funcionario de FIFA, que se lo comunica a un funcionario de Puma hace la intermediación concreta con Tenfield, que es la que tiene los derechos en este sentido por el contrato vigente. Tenfield les envía un correo electrónico a ustedes. Contanos un poco al día de hoy cómo está el tema y dentro de la estrategia, si es que hay alguna armada desde la asociación, qué es lo que se piensa hacer o qué es lo que ya se está haciendo. Bueno, un poco el transcurrir de los hechos es exactamente como tú lo acabas de describir. Nosotros recibimos un correo el 2 de agosto procedente justamente de Tenfield, que a su vez era una comunicación de Puma, que Puma el 20 de julio había hecho una presentación de todos los modelos de las camisetas de aquellas selecciones que tendrían posibilidades de poder acceder a la disputa de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Recibió el mismo 20 de julio una comunicación por parte de un funcionario de la FIFA, básicamente del departamento de la FIFA, que establecía que Uruguay debiera cambiar el diseño y ubicar, en vez de las 4 estrellas, 2 estrellas por los mundiales de 1930 y 1950. Desde el 20 de julio a nosotros nos llega recién la comunicación el 2 de agosto, porque incluso en una de las comunicaciones se establece un plazo para solucionar la situación que es el 30 de julio. Nosotros, de todas maneras, lo que conversamos es que la camiseta iba a permanecer inalterada. De todas formas, estamos hablando aquí, que esto es importante aclararlo, que son el diseño de camisetas para el Mundial de Qatar 2022. No afecta todo lo que es eliminatorio. Obviamente se hacía referencia al reglamento de inventarios de la FIFA, el artículo 15, donde precisamente habla de la cantidad de estrellas en las camisetas, hace referencia a la Copa del Mundo de la FIFA, que es una marca registrada. Entonces, en función de eso es donde sale precisamente la cantidad de estrellas que debería de tener cada una de las camisetas. Nosotros, de todas maneras, si bien no hemos recibido ningún tipo de comentario ni comunicación oficial, como debiera darse desde el punto de vista orgánico en este tipo de situaciones, si hay una decisión formal de un ámbito como es la FIFA, a la cual está afiliada la Confederación Sudamericana de Fútbol, y uno de sus afiliados es precisamente la AUF, el canal de comunicación debiera precisamente ser ese, o a través de la CONMEBOL o directamente de la FIFA Uruguay. Claro. En este caso no fue así, por lo cual nosotros indudablemente no lo tomamos en consideración, pero de todas maneras es como sucede siempre cuando se dan este tipo de situaciones. No solamente hay que preocuparse, sino que de todas formas hay que ocuparse, y en ese sentido en el día de hoy incluso tenemos una reunión con un grupo de historiadores que han asesorado en estos últimos tiempos a la AU, justamente para recabar información, para tener una fundamentación no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista jurídico, como para, en la eventualidad de que haya que realizarlo, bueno, hacer el planteo que corresponda y hacer la defensa a los efectos de que podamos continuar con el mismo diseño de camiseta y el mismo logo que el que venimos usando, si no mal recuerdo, por lo menos desde el año 93. Exactamente. A ver, Gastón, está claro que desde el punto de vista histórico, si empezamos a analizar situaciones, hechos y documentación, existe documentación de sobra que avala que esos 2 campeonatos olímpicos eran en aquel momento considerados, por distintas circunstancias que no vamos a entrar ahora en discusión, eran considerados campeonatos del mundo. Está claro que, como bien decías vos, hay un grupo de históricos y de investigadores en este sentido que lo han hecho en estos años de muy buena manera, exdirigentes, periodistas, experiodistas, que en este sentido tienen muy clara la historia y muy claros los elementos que de manera contundente demuestran que cuando se desempeñaron y desarrollaron los campeonatos olímpicos correspondían en ese momento a campeonatos mundiales. Yo ayer escuchaba al Toto, esto lo quiero decir muy claramente, con un razonamiento absolutamente
lógico, aplicando criterios simplemente racionales y obviamente también de conocimiento. Yo cuando se juega el Mundialito del 80, iba con mi hermana a la Ámsterdam del Estadio Centenario. Mi viejo laburaba en ese momento en Radio Sarandí y se cubría obviamente lo que era para las transmisiones de fútbol el campeonato de campeones. El Mundialito del 80 se jugó con los campeones, con la excepción del tema de Inglaterra y la situación de suplir la no presencia inglesa con los holandeses. Y lo que sí estaba claro es que ese campeonato mundialito del año 80, que yo con unos 12, 13 años miraba desde el Ámsterdam con mi hermana porque teníamos un bono para todos los partidos, se hizo en connotación, en consideración y en de alguna manera afinidad con la propia Federación Internacional de Fútbol Asociados, a tal punto que el propio Joao Havelange, presidente de la FIFA, estuvo acá en la disputa del Mundialito y hay elementos concretos que lo demuestran, hay expresiones de él públicas que lo demuestran. Y de ese Mundialito Uruguay no tiene ninguna estrella en su camiseta. Entonces lo que digo es, ayer escuchando al Toto en este tipo de cosas que a mí me interesa escuchar a los que tienen años de experiencia en esto, a mí me parece que a esta altura estaría bueno no solo respaldar de la mejor manera, que yo sé que ustedes lo van a hacer, en lo jurídico, en lo histórico y en la investigación, el hecho de por qué tenemos que tener las 4 estrellas. Para mí tendríamos que ir incluso hasta por algo más. ¿Nos quieren sacar 2? No, papá, porque hay una que todavía no pusimos. La de la estrella, que quizás sea la más importante de todas, porque era el Mundial de los Campeones del Mundo que Uruguay termina ganando en el año 80, tuvo el respaldo, el aval de la FIFA, con la propia presencia del presidente Havelange en distintos hechos en la organización justamente de ese torneo. Sí, yo coincido 100%. Es más, yo era muy chico, tenía 5 años en aquel momento. Mi padre también era dirigente, era delegado de primero en la OP, y me acuerdo absolutamente, además que me acuerdo perfectamente la expectativa que el país vivió ese campeonato y la presencia no solo de Havelange, sino también de un grupo considerable de FIFA que estuvo permanentemente en la organización, porque no era precisamente la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CSF, la que estaba en ese momento incluso en la organización, sino era la propia FIFA, que era la que había coordinado conjuntamente con el gobierno de ese momento todo lo que es la organización de ese campeonato. Pero independientemente de eso, lo que sí es claro, y eso entrando a hacer un poquito sintonía fina de lo que es el aspecto jurídico, que el artículo 15 del reglamento de indumentaria habla de las Copas del Mundo, incluso como marca registrada, que en ese caso por eso está considerando la de 1930. Pero lo que también es claro, que más allá de que no sea Copa del Mundo de la FIFA, la de 1924, de 1928, es que en su momento, más allá de que fue la disputa en un juego olímpico, tanto en Ámsterdam como en Colombia, lo cierto es que la FIFA lo homologó como campeonato mundial y por eso autorizó históricamente en reiteradas, incluso no solo documentos oficiales, sino también incluso en comunicaciones periodísticas, avaló justamente y autorizó a que Uruguay utilizara 2 estrellas más por ser considerado un campeonato mundial, y por eso Uruguay tiene esas 4 estrellas. Y eso es un poquito la defensa que nosotros vamos a tener que hacer, sin perjuicio de esto que decías vos, totalmente cierto y totalmente razonable. Bien, perfecto. Veremos cómo sigue este tema. Gastón, te consulto, una realidad a nivel de la justicia, se le dio lugar a una acción de amparo que presentó Frontera Rivera Chico con el tema de suspender momentáneamente la ex intermedia, la disputa del torneo, porque está claro que Frontera Rivera Chico quiere participar y la Asociación Uruguaya de Fútbol marcaba criterios reglamentarios y jurídicos por los cuales no podía hacerlo. Por esta acción de amparo se le da lugar justamente a Frontera Rivera. Yo tengo entendido que ustedes, la Asociación Uruguaya de Fútbol en sí mismo va a apelar la próxima semana y sobre seguramente finales de semana emitirá un fallo el Tribunal de Apelaciones. Contanos un poco en qué está el tema y qué puede pasar si el Tribunal de Apelaciones revoca esta situación o si el propio tribunal termina reafirmando la decisión de hacerle lugar a esa acción de amparo presentado por el equipo riverense. Bueno, mira, Pillo, en realidad yo vengo haciendo un poco el seguimiento de ese tema, pero no, obviamente la cantidad de temas que tenemos dentro de lo que es el diario vivir de la asociación, indudablemente no podemos estar
a full en absolutamente todo. Y por esa razón también, cuando llega un planteo de esta naturaleza, como ha sido en este caso de Frontera Rivera Chico, también tiene una gran cantidad de equipos que inmediatamente lo que nosotros hacemos en el comité ejecutivo es derivarlo al área jurídica para que el área jurídica determine si hay que hacer lugar a ese pedido, si no hay que hacer lugar, si tiene que cumplir con alguna formalidad, y ahí así ha sucedido con una gran cantidad de equipos que han solicitado el ingreso a la divisional C. En diferentes casos, incluso recuerdo el año pasado, en el caso de Fronteras Hinterland también, que tenía una situación un poco distinta. Entonces, para nosotros poder analizar todo ese tipo de situaciones, primero obviamente tenemos que recurrir al área de asesoramiento jurídico, porque además que nosotros tampoco tenemos el listado, sabemos que hay un listado de clubes que estuvieron afiliados a la AUF, y que evidentemente para poder competir nuevamente en la divisional C, que es la primera divisional amateur, tienen que cumplir una gran cantidad de requisitos. El primero de ellos es pagar cualquier deuda que hubieran tenido en su momento con la AUF, como ha sido por ejemplo la situación de Minas, con la situación del tanque Cisle, por ejemplo, si volviera a competir, que hay requisitos y determinadas normativas que se deben sí o sí cumplir. En el caso de Frontera Rivera Chico había un planteo ya de hace unos tiempos, de unos cuantos meses, de ingreso justamente a la primera división del amateur, en un caso a través del Club Frontera Rivera, que en este caso sí es un club afiliado de la AUF. El problema es que el Club Frontera Rivera quedó con una deuda bastante importante, arriba de los $400.000, y evidentemente para poder ingresar a competir en la primera división amateur necesita previamente pagar justamente esos adeudos, que son adeudos fundamentalmente a futbolistas, que debe cumplir antes de poder competir. En este caso quien aparecía era Frontera Rivera Chico, que es un club que en un momento determinado estuvo afiliado a la AUF, en un momento determinado dejó de competir y empezó a competir en OFI. El informe jurídico lo que nos decía es que si es un club afiliado a OFI no puede estar simultáneamente afiliado a la AUF. Como no se comprobó, no se constató que se hubiera procedido a esa desafiliación, y en función de los informes jurídicos que fundamentalmente se da esa consideración conjuntamente con otras consideraciones más, lamentablemente no se pudo proceder al ingreso, con lo cual ellos recurrieron a la justicia en primera instancia determinó darles la razón, porque la justicia no ve impedimento en que pueda pertenecer o tener una afiliación doble a la OF y a la AUF. Entonces, en ese sentido, se demostró claramente que hay normas que establecen ese impedimento, pero bueno, eso es un tema que está en la órbita de la justicia. Efectivamente, de acuerdo a lo que nos informó también el grupo de asesoramiento jurídico, corresponde la apelación. Por suerte, en el sistema jurídico, como en cualquier sistema democrático, hay siempre una posibilidad de que un tribunal superior revise lo que se estableció y lo que decidió un juez, y eso, bueno, vamos a recurrir justamente a esa vía, con lo cual tengo entendido que el plazo es el día lunes, o sea que el lunes se estará presentando el recurso de apelación, y los recursos de amparo lo que tienen como característica es ser una vía para tratar de proteger determinados derechos que requieren cierta urgencia. Es una vía rápida, entonces creemos que una vez que se apele ese fallo, a más tardar 10-15 días tendremos ya una resolución definitiva, y en función de la resolución definitiva, en el caso de que confirme la sentencia de primera instancia, bueno, se deberá aceptar su ingreso a la primera división amateur. Obviamente ahí también empiezan a operar una gran cantidad de mecanismos desde el punto de vista de la normativa interna de la AUF y de FIFA, que bueno, operan en su momento, pero nosotros lo que tenemos que hacer desde el punto de vista legal es cumplir el fallo, y en el caso de que ese fallo sea contrario a los intereses del Club Frontera Rivera Chico, bueno, no participará y comenzará el campeonato. Bien, hay dos preguntas en este tema que me surgen hacerte. Una, simplemente una eventualidad. Supongamos que se reafirma en una segunda instancia el al lugar a esta medida cautelar, y que el Tribunal de Apelaciones la sigue manteniendo. ¿Cómo hacés vos en un congreso para que un equipo como Frontera Rivera Chico, que integraría esto, simplemente de manera condicional lo estamos hablando, ¿no? En supuesto, integraría la ex intermedia
y a través de la ex intermedia tendría voz y voto, ¿cómo haría cuando el Congreso lo integra OFI, donde está afiliado Frontera Rivera Chico, teniendo voz y voto, siendo un integrante de OFI? O sea, ¿cómo haría el Congreso para poder, a través de OFI, a través de la C, poder levantar la mano y votar? Mirá, Pillo, vos sabés que tan es así lo que vos decís, que es uno, si uno lee la sentencia, es uno de los argumentos que a uno le salta a la vista, porque ¿qué pasa? Nosotros, en función de lo que era la defensa de la posición de la AUF, indudablemente uno de los argumentos centrales es que en función de lo que es la normativa de la AUF, hay expresamente, está en el estatuto de la AUF, una prohibición de recurrir justamente a la justicia ordinaria y de poder justamente de transitar todos los diferendos que puedan haber a través de los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y ante eso obviamente se puso una excepción de falta de jurisdicción, en el sentido de que no se debió recurrir a la justicia ordinaria, sino que se debió recurrir a los tribunales. Y en ese caso, ahí el juez yo creo que se confunde un poco con lo que es la calidad para poder competir en los torneos AUF y la calidad de miembro de la AUF, porque una cosa es que pueda o no competir como club participante de las ligas de AUF, ya sea de la primera división profesional, segunda división profesional o primera división amateur, y otro caso que ese club esté atado a la normativa de AUF, porque en definitiva ese club está afiliado a un miembro de AUF que es precisamente AUF. No sé si me expliqué. Sí. La diferencia. Entonces, yo creo que confunde, incluso el propio juez dice, bueno, pero si ustedes dicen que no es afiliado a la AUF, no se le debería aplicar la normativa de AUF. Y no es así, porque en realidad, si bien no está afiliado a los efectos de competir en la liga de AUF, pero sí está afiliado a OFI como afiliado a un miembro de la AUF, por lo cual se le aplica la normativa jurídica de AUF. De AUF, exactamente. No sé si me quedó claro. Sí, lo que pasa es que la sensación que queda es como que hay un gran contrasentido. Yo se lo pregunté esto al propio presidente de Frontera Rivera Chico, y la verdad ahí no me supo qué responder. Me dijo, mira, es un tema que yo no te puedo responder, obviamente estamos en el entorno jurídico y asesoramiento, pero es una realidad que quedaría ahí como para poder, si esto se termina concretando, poder responder claramente, porque si yo soy un integrante del Congreso, no voy a querer que otro tenga la posibilidad de votar por un lado y por el otro, que tenga la posibilidad de votar por OFI y por la Divisional C. Es tal cual lo que tú decís. Bien, y después lo otro, en estas sugerencias que hay, o en estas disposiciones de no recurrir a la justicia ordinaria hasta tanto se recorran internamente todos los tribunales, desde la concepción de ustedes como autoridades de la AUF, Frontera Rivera Chico, ¿recurrió a todos los tribunales dentro de la estructura del fútbol o no lo hizo? Y la siguiente pregunta. No lo hizo. Yo creo que precisamente no lo hizo porque ante la eventualidad de comenzar el campeonato, indudablemente los tiempos no le daban, pero lo que sí está bien claro es que hay una prohibición expresa en el estatuto de recorrido a los tribunales ordinarios. Y bueno, y eventualmente nosotros acataremos el fallo, pero también hay todo un mecanismo interno que no es solamente de AUF y no es solamente que esté en el estatuto de AUF. Eso está convalidado en el estatuto de Conmebol y en el estatuto de FIFA. Claro. Entonces, ahí hay que ver después cómo juega justamente esa normativa, porque no es algo sencillo, ¿no? Bien, y esa normativa que rige hoy, ¿podría existir la posibilidad de que la Asociación Uruguaya de Fútbol denunciara esto en Conmebol o eventualmente en FIFA? Bueno, es una posibilidad, hay que esperar a ver el resultado del fallo y indudablemente en este caso hay una contravención a lo que es el propio estatuto de la AUF y el estatuto de Conmebol. Bien, perfecto. O sea que existe una posibilidad y van a esperar la resultancia final de esta instancia. Bien, en el final, Gastón, agradeciéndote este rato, te consulto, dame una reflexión de esta resolución que toma Conmebol, diciendo que por un tema, entre comillas, de logística se suspenden todas las actividades juveniles. Hay generaciones de juveniles que mueren literalmente en la posibilidad de mostrarse y desarrollarse a través de las selecciones. Consultarte cómo está el tema, qué reuniones se vienen y qué pasa con los cuerpos técnicos que momentáneamente, salvo alguna rara excepción, por ejemplo, la Sub-17 que tiene torneo de la Alcudia, se quedan sin la posibilidad de jugar torneos internacionales, con lo cual no tendría demasiado sentido que sigan entrenando. ¿Cómo sería su situación, incluso hasta laboral, de cada uno de los cuerpos técnicos de las juveniles? Bueno, nosotros, incluso yo en ese momento estaba presente y escuchando el consejo de la Conmebol que se hizo vía Zoom. Estaba justo con el presidente de la AUF y bueno, y recibimos un poco
la resolución que tomó la Conmebol. Si bien es entendible, la verdad que no se explicita en la nota, son entendibles las razones, porque lo que alega la Conmebol es que una cosa es un torneo donde el transporte de futbolistas y toda la logística que se genera implica la utilización de charter y una conectividad que se trabaja específicamente para esos torneos, como el caso de la Sudamericana, el caso de los Libertadores, en el caso de una Copa América. Hoy la situación sanitaria en Uruguay está muy bien, pero a nivel de Sudamérica, lamentablemente esta variante ha hecho que algunas fronteras estén cerradas, incluso, por ejemplo, está sucediendo y nos sucede a nosotros en la organización ahora del partido que tenemos en septiembre por eliminatoria en Perú, que Perú, por ejemplo, tiene restringida la llegada de vuelos de Brasil, entonces también eso implica alguna coordinación adicional. Los jugadores van a tener que venir a Uruguay, todos juntos ir a Brasil o buscar algún tipo de excepción. Bueno, eso está pasando a nivel de toda Sudamérica, y lo que se planteaba también que en la organización de los campeonatos juveniles, tanto masculinos como femeninos, incluso fútbol sala, nos pasó aquí cuando organizamos la Copa Libertadores de fútbol sala en Florida. No es sencillo y es prácticamente imposible poder organizar una logística cuando no se tiene la posibilidad de tener vuelos charter, porque prácticamente la conectividad es muy limitada. Entonces la Conmebol determina cancelar la organización de estos torneos, con esas consecuencias que obviamente nosotros estamos realmente muy preocupados, porque como tú decís, es prácticamente una generación que se pierde, que no va a tener la oportunidad de competir internacionalmente, muchachos que indudablemente su motivación es poder vestir la camiseta celeste y que lamentablemente no lo van a poder hacer. Así que de todas maneras nosotros estamos entre esta semana y la semana que viene evaluando con el cuerpo técnico de la selección mayor, evaluando con cada uno de los cuerpos técnicos que están trabajando ahora en el diseño de una actividad, de ver cómo podemos sostenerlo, si se puede sostener con algunos otros campeonatos, por lo menos amistosos, porque la idea nuestra es poder mantener la competitividad. Indudablemente no podemos mantener una competitividad a cualquier precio, entonces hay que hacer los análisis lo está haciendo cada uno de los cuerpos técnicos, y en función de las evaluaciones que haga cada uno de los cuerpos técnicos de la selección juvenil, el cuerpo técnico de la selección mayor, bueno, iremos tomando decisiones. Está muy bien, está muy bien. Gastón, te agradecemos este rato. Queríamos tocar 2-3 temas que nos parecen muy interesantes, muy candentes en función de la información que se venía manejando en las últimas horas. Bueno, estaremos expectantes de lo que pasa con el tema de frontera, ni que hablar con los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles, y esta realidad que estamos viviendo, que cuando no hay problemas los sacamos de donde sea, con el famoso tema de las 4 estrellas y las 2 estrellas y las 5 estrellas, si tomáramos en cuenta el mundialito. Gracias por estar, Gastón. Fuerte abrazo. No, por favor, pido un abrazo a todo el equipo y un saludo a la audiencia. Que pasen bien.